Ay, hueputa, está divina. Sí, Tengo como un mes de no ver ese enano. sí, tienen que venir. Sí, sí, bueno, no le veo mucho avance. No, no, ella está ahí, igual de chiquis. No, hay que tener mismo proyecto, pero claro, si me pones la presentación para arrancar, porque tenemos que darle vueltillas a eso. Listo. Ok. Lo primero que vimos fue la primer tópica, ¿verdad? Que tenía que ver con todo el sistema de tránsito del acto psíquico y todo el sistema de comercio, ¿verdad? Que va desde lo inconsciente hasta la conciencia y cómo ahí con el juego de investiduras, ¿verdad? De sobreinvestidura, sustracción de investidura o contrainvestidura, ¿verdad? Se da el juego del proceso primario para acceder a la información. Ahora a lo que nos vamos a entrar entre esta clase y la próxima, porque es un texto que está partido en dos, como ustedes lo vieron, es en la segunda tópica. ¿Verdad? Esa es la primera tópica freudiana, la tópica topológica, ¿verdad? Que nos describe el comercio sexual, el comercio del aparato psíquico, ¿verdad? Perdón, de un lugar al otro. Ahora vamos a empezar en la segunda tópica, ¿verdad? Que es otra forma en que Freud empieza a abordar todo esto que transita a nivel de los textos, manifiesto y latente, y lo que se entiende, lo que no se entiende, lo que yo tengo acceso, a lo que no tenemos acceso, ¿verdad? Que seguimos jugando con lo inconsciente, ¿verdad? Entonces, nos hace primero que todo el micro resumen que ya nosotros revisamos la clase anterior sobre lo inconsciente, ¿verdad? En su sentido descriptivo, las cualidades que ya vimos, el sentido dinámico función y el sentido sistémico, esta división por funciones que refiere a las instancias y características. Y cómo todo esto está sentado, ¿verdad? Sobre esa gran base del mecanismo de la represión, que fue lo que discutimos la clase pasada, ¿verdad? Todo lo que es represión propiamente dicha, represión primaria, ¿verdad? Y, perdón, represión primaria, pero represión propiamente dicha, represión primaria y represión secundaria, ¿verdad? Y cómo todo esto hace que se puedan mover las cosas por ahí, ¿verdad? Eso es lo que vamos a tener ahí como base para empezar a montarnos sobre lo que es la segunda tópica. ¿Me ayudas, por favor? Ok. Entonces, ya en esta segunda tópica, ¿qué nos va a proponer Freud? Nos va a proponer estas tres instancias, ¿verdad? Nos va a proponer la instancia del ello, la instancia del yo y la instancia del super yo, ¿verdad? La instancia del ello, muy relacionado con el Dasein de Nietzsche, el yo, ¿verdad? El sí mismo, donde él va a ubicar toda la parte consciente, ¿verdad? De los atributos y funciones, lo que hoy conoceríamos como las funciones superiores, ¿verdad? Que son memoria, aprendizaje, cognitivo, las funciones verbales, toda esa cuestión. No, general, ese es el, pues, sí. Ok. Y el yo va a incluir una parte del cuerpo, vamos a ver, y después vamos a ver dónde queda la otra. Y la otra instancia, el super yo, ¿verdad? Que nos va a decir, va a incluir todas las primeras investiduras del complejo de Edipo, todas las prohibiciones, y dos instancias adentro del super yo, que es el yo ideal y el ideal del yo, ¿verdad? Donde uno se mide contra el otro, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Pero entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Que esas tres instancias, el ello, el yo y el super yo, son los que van a formar la segunda tópica freudiana. Así como lo inconsciente, preconsciente y consciente forman la primera tópica freudiana y alrededor de cómo se mueven las cosas entre ellos, estas tres tópicas son los que van a formar la segunda tópica freudiana y cómo se mueven las cosas entre ellos y cómo se negocia todo es lo que va a formar todo el movimiento y la lógica a lo interno de esa segunda tópica. ¿Me ayudas, por favor, Carito? Ok. Aquí vamos a pasar en carrerón porque ya esto se supone que ya más o menos lo hemos venido masticando. Sabemos que hay una diferencia entre consciente y lo inconsciente, ¿verdad? Que es lo que hemos venido hablando las últimas clases, ¿verdad? Lo consciente es una cualidad de lo psíquico, ¿verdad? Es una cuestión descriptiva, es un estado de conciencia a la cual tengo acceso con rapidez porque es algo que está allí, que no tengo que darle
mayor trámite para alcanzarlo. Sé que hoy es lunes, que son las 6:30 de la tarde, y tengo que encender la compu para dar clases. ¿Verdad? Eso está ahí. Y lo inconsciente, ¿verdad? Esto que tiene que ver con lo latente, con lo susceptible de venir consciente cuando está en lo preconsciente, con material que ha sido reprimido y con los puntos de fijación que no son susceptibles de llegar a la conciencia, ¿verdad? Que fue lo último que vimos con la represión, ¿verdad? Que en esa represión tenemos el material que del todo no va a poder llegar a la conciencia y aquí el que va a ocupar todo el trabajo primario para poder llegar a la conciencia. Ya tenemos esos dos. Y ahí haciendo la gran separación, ¿verdad? Entre ese material tenemos a la represión y entonces aquí es donde van a empezar a introducirse pequeñas diferencias. La represión como mecanismo acá la vamos a entender exactamente igual. ¿Qué va a ser la represión? El mecanismo que desaloja de la conciencia el material displacentero y lo mantiene lo más alejado posible. ¿Todos de acuerdo? Estamos, ¿verdad? Estamos la clase pasada. Aquí vamos a sumarle un poquitito más. ¿Cuál es el coma y hacia adelante que vamos a sumar acá? ¿Dentro de cuánto? 10. 10. Okay. ¿Cuál es lo que vamos a sumar acá? Que el material que se reprime se va a contraponer al yo. Se va a contraponer al yo y va a plantear este material la tarea de la cancelación de las resistencias, que eso es lo mismo, ¿verdad? Cancelar las resistencias para que se pueda acceder a él. Lo que interesa acá es esta posición en contra del yo que parece la represión. Y la resistencia, ¿verdad? ¿Cómo se produjo y la mantuvo? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque fue displacentero. Aquí ya tenemos un recorte más fino. Fue displacentero ¿para quién? Para el yo, para la conciencia. Pero entonces no solo que interrumpió la conciencia, sino que interrumpió también al yo, de forma tal que tuvo que ser desalojado para que no incomodara a ninguna de estas dos cosas. Ni a la conciencia con todo lo que ya sabemos del material y al yo con todo lo que vamos a aprender sobre qué es el yo para el psicoanálisis. ¿Se entiende lo que vamos sumando acá? Vean que no está cambiando, no deja de ser mecanismo, no deja de tener todas las características que hemos mencionado. Lo único que le sumamos es que ya sabemos que le estorbó, además de la conciencia, una cosa que se llama yo, ¿verdad? Y que lo hizo sentir mal, le dio displacer, entonces se desalojó. Carito, ¿me ayudas? Ok. Entonces vamos a empezar por esta instancia llamada el yo, ¿verdad? El yo va a ser la representación de la organización coherente de los principios de los procesos anímicos. Entonces ahí tenemos una primera condición. Se supone, por lo tanto, que el yo va a ser una organización coherente. ¿Verdad? Eso es lo primero que nos dice Freud. Nos va a decir también que depende de la conciencia. Ojo, no es la conciencia, depende de la conciencia. ¿Se entiende que aquí hay una diferencia? O sea, yo no puedo homologar la conciencia al yo. No son equivalentes. Este depende de este. ¿Ok? Gobierna el acceso a la movilidad. Esto va a ser muy importante para entender el uso del diván, ¿verdad? El yo gobierna el acceso a la motilidad y a nosotros, este dato nos es importante porque es donde vamos a entender que el diván no es un instrumento de moda, ¿verdad? Aunque a veces parece que sí, ¿verdad? De todo el mundo quiere, ¿verdad? No, se pasa el diván cuando hay un trabajo de diván y si no, pues no se pasa. Y no hay ningún problema, pero hay que entender que hay una razón para hacer esto. Y es el que va a vehiculizar la descarga de la excitación en el mundo exterior. El yo va a ser el canal mediante el cual se descarga la excitación en el mundo exterior, ¿verdad? Tiene el control de procesos parciales y parte de la represión, ¿verdad? No sé qué pasó, Caro, pero alguien se fue. El Sí, no anterior. sé, la movieron. Dame un segundo. Sí. ¿Dónde? Acá estábamos, ¿verdad? Es que seguramente están Se utilizando movió. el mismo documento y sí lo movieron. Ok. No, era la que seguía de esa, Carito. La que sigue, esta. Esa misma, sí. Ok. ¿Verdad? Controla los procesos parciales y parte de la represión.
el proceso de análisis de la represión se va a contraponer al yo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la tarea es cancelar la represión para poder dar acceso a ese material, ¿verdad? Que esto ya lo sabíamos. La resistencia de parte del sector inconsciente del yo. Entonces vean que aquí nos da otro dato Freud. Hay una parte del yo que es una organización coherente, pero hay otra parte del yo que es un sector inconsciente. Y dentro de las características del inconsciente estaba la organización. Chicos, yo a estas alturas ya yo espero que ustedes sepan esto. Dentro del inconsciente está la organización como una característica. Empiezo a usar Eh, la potencia democrática. Ok, Leo, les escuchamos. no es una característica, digamos. Correcto. Acordémonos que lo inconsciente no tenía orden, no tenía moralidad, no tenía orden cronológico, no tiene criterio de bien o mal. ¿Se acuerdan de todo esto? Entonces, ojo que ya aquí tenemos un dato importantísimo. El yo, todo el yo no es lo mismo. Hay un pedazo del yo que es coherente y un pedazo del yo que tiene las características de lo inconsciente. O sea que no tiene nada que ver con la coherencia. ¿Verdad? Porque la coherencia ocupa todas las características que no están en lo inconsciente. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante para entender por qué después un Lacan se desmarca de lo que se llamó la psicología del yo, cuando Melanie Klein y Anna Freud van a los Estados Unidos y forman la Escuela del Psicoanálisis del Yo. ¿Verdad? Porque hay un desmarque de esto. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque después van a ver ustedes más adelante que tanto Melanie Klein como, denme un toquecito para callar esto. Ya, ok. Va a haber una propuesta de una escuela llamada el psicoanálisis del yo que va a trabajar con un yo que se presupone totalmente organizado. Y Freud, desde su fundamento en 1923, nos dice el yo no todo es organizado. Hay un pedazo coherente que rige todo esto, rige la conciencia, rige la motilidad, rige la descarga del mundo exterior, tiene control de procesos, pero hay un pedazo que está en lo inconsciente y por lo tanto toma todas las características de lo inconsciente y por lo tanto no es igual que este. Y esto va a ser muy importante para nosotros en psicoanálisis y para que podamos entender todos los procesos sintomáticos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque entonces vamos a tener que a lo interno del yo, dame un instante, Esteban, a lo interno del yo mismo, vamos a tener un enfrentamiento entre la parte coherente del yo y la parte inconsciente del yo. ¿Verdad? Ya ahí vamos a tener un primer conflicto que nos cobra todos los días. Esteban, le escuchamos. Gracias. Es que en lo que estaba leyendo, me parece que así fue como lo entendí, como que este yo es, por así decirlo, como una adaptabilidad de ese ello que tiene contacto con el exterior y que es no como una barrera, como un filtro, pero no sé si hasta ahí lo había entendido bien. Y lo otro es que si esta parte inconsciente es porque forma parte de ese ello, como de esa misma naturaleza, por así decirlo. Vamos a ver ahora que vemos la formación, que hay un pedazo en el que tenés toda la razón y hay otro pedacito en el que no, porque no ocurre en términos de adaptabilidad, sino vía el mecanismo de la introyección, que no tiene que ver con la adaptabilidad. ¿Verdad? No, por eso es que, por ejemplo, Freud se desmarca de su propia hija cuando propone los mecanismos de defensa de adaptabilidad del psicoanálisis del yo. ¿Verdad? Porque muchas veces en la calle oímos hablar de mecanismos de defensa y se anotan a ellos como si Sigmund Freud los hubiera propuesto. Y no, ¿quién propone los mecanismos de defensa como eh, lugares de adaptabilidad? Es la hija de Freud, que es Ana Freud. ¿Verdad? Entonces ahí hay que hacer esa corrección que está en lo que estás diciendo.
¿Ok? Pero ya vamos a ir cuando ya veamos cómo se forma. ¿Hasta aquí se va entendiendo? Entonces, tenemos estas tres instancias, el yo, el super yo y el ello, y aquí ya estamos empezando a ver que ese yo que tiene que ver con lo que nosotros tenemos más clarito, es un pedazo, pero que también ese yo hay un pedazo que no tenemos tan claro, ¿verdad? Y que ese yo tiene todas estas características que estamos poniendo acá, ¿verdad? Que algunas coinciden con la conciencia y otras no, por eso no lo puedo homologar, pero no puedo homologarlo, porfa. Carito, ¿me ayudas, por favor? Ok. Aquí se desordenó algo muy desordenado. Ok. Bueno, esto tenía que estar antes. El conflicto neurótico es una consideración dinámica, no importa, vamos a ver. Lo inconsciente no coincide con lo reprimido porque, ¿qué averiguamos la clase pasada? De que yo puedo reprimir a cualquier edad, ¿verdad? Se reprime lo displacentero. Entonces, de cosas que van a estar recién reprimidas, pero que no están ahí. ¿Verdad? Todo lo reprimido es inconsciente, no todo lo inconsciente es reprimido, y el inconsciente como la instancia multívoca que ya hemos hablado. Esto ya pasó rápido porque ya lo hablamos. Querido, ¿me ayudas? Ok. Ahora, en este yo y el ello, entonces ya vimos cómo nos presentó el yo Freud. Vamos a ver cómo nos acerca el ello para llegar a lo otro. Entonces nos dice, el no consciente es la superficie, su función es aquello que la superficie del apartado, lo primero que va desde el mundo exterior, las percepciones que vienen desde afuera, la percepción sensorial, y lo que viene de adentro, sensaciones y sentimientos. Si ustedes ven, ya hemos recorrido bastante cosas de aquí. Hago dos paradas que no habíamos hecho. Uno, cuando Freud dice que el consciente o la conciencia es lo primero que nos vamos a encontrar desde el mundo exterior, ¿por qué me detengo allí? Porque esto va a ser importantísimo en cómo se forma el yo y el super yo, que era lo que estaba diciendo Esteban. Entonces, cuando nosotros leemos la segunda tópica, desde afuera, con lo primero que se encuentra, la realidad que nos circunda es con la conciencia. Es la primera barrera que tenemos contra el mundo exterior, ¿verdad? Es lo primero con lo que nos encontramos. Y a pesar que esto nos da ciertas sensaciones por las percepciones que vienen de fuera, como de me dio frío, me sentí mojado, me dio mucho calor, ¿verdad? Esas son las percepciones de afuera. Pero también la conciencia va, acuérdense que dijo que controlaba ciertas percepciones, también va a tener que controlar que, a ver, siento hambre, pero eso ya no es una percepción exterior, eso es una percepción que viene desde el interior. Tengo sed, viene desde el interior. Pero siempre queda como esta barrera que separa lo que vengo de afuera de lo que viene de adentro. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando nosotros veamos las estructuras clínicas, esta membrana tan delicada, que vamos a ver que tiene que ver con el yo, que es la conciencia, en la psicosis se revienta, desaparece. Entonces, cuando yo siento hambre y siento que se me va a hacer un hueco en el estómago, no sé si el hueco realmente me va a perforar el estómago, ¿verdad? O sea, si yo estoy del lado de la neurosis, por más hambre que tenga y yo digo, ay, tengo un hueco en la panza que se me va a perforar, sé que no se me va a perforar. Lo que pasa es que tengo mucha hambrita, nada más. Pero cuando yo pierdo esto de saber que tengo una barrera en relación al mundo exterior, yo puedo pensar que realmente se me va a abrir un hueco en la panza, ¿verdad? Igual, si yo tengo mucho frío, imaginémonos, no sé si se les ha tocado una buena granizada, así con granizos, sin que ustedes anden con una chaqueta para granizo o una cortavientos, ¿verdad? Que es lo peor que puede pasar porque el hielo se te pega a la piel. Y uno dice, se me va a congelar los huesos. No, no, lo que sabe uno es que está haciendo muchísimo frío, tenés muchísimo frío, pero no es que el hueso se te va a congelar, ¿verdad? Porque para eso hace falta que se te congele la piel, el músculo, todo lo demás. Pero si yo tengo dañada esa percepción de saber que el mundo exterior llega hasta ahí, yo de verdad puedo pensar que se me va a congelar el hueso.
Pero por eso es tan importante entender que esta relación de esta primer barrera, que se relaciona de primero con el mundo exterior, tiene que ver con la conciencia y tiene que ver con el yo, ¿verdad? Y no es cualquier cosa, porque es la que nos mantiene con un límite muy claro de dónde estoy yo y a dónde está el afuera, dónde estoy yo y dónde están los otros, ¿verdad? Y vamos a ver cuando veamos el yo más a profundidad cómo tiene toda una función en relación con los otros. ¿Se entendió esto de esta primera barrera al exterior? Como límite, ok. Y cómo tiene que administrar lo que viene de dentro y lo que viene de afuera. Esteban, le escuchamos. Esto tiene que ver con lo del... Ah, se me fue la palabra. Esto de realidad, que le dicen la lectura principio y realidad o sea, lo que Principio es de real. realidad. Ajá, Sí, tiene sí. que ver con el principio de realidad. Por eso, este ejemplo que les ponía yo de si tenemos esto claro, sabemos que no se me va a salir el estómago, ¿verdad? Pero si yo no tengo clara que esa barrera existe, el estómago tiene toda la capacidad de salirse o tiene toda la capacidad de todo lo de afuera entrar, ¿verdad? Por eso es tan angustioso para aquellas personas que están del lado de la psicosis, por ejemplo, porque realmente puede ser súper invasiva la situación. Ok. ¿Cómo deviene la representación consciente? Aquí voy rápido porque ya lo vimos, ¿verdad? La diferencia entre la representación consciente de la pulsión se consuma en material no consciente o no conocido. La representación preconsciente, agencia representante de la representación, se le suma la representación palabra, ¿verdad? Como restos némicos de percepciones acústicas y allí es que ya se puede devenir. ¿Por qué esto es importante? Porque acordemos que lo que está en el preconsciente es lo que puede devenir consciente, ¿verdad? Si no, no lo logra. Carito, ¿me ayudas? Ok. Pensar en imágenes es lo más próximo a los procesos inconscientes que pensar en palabras, que ya nos da acceso a lo preconsciente. El proceso analítico restablecerá los eslabones intermedios dentro de la serie placer-displacer. ¿Por qué? Porque va a poderle dar palabra, va a poder recortar, va a poder meter más líbido, quitar líbido de todo esto. Entonces, aquello que yo no pude tramitar en un primer momento, cuando lo empiezo a rodear de representación palabra, ¿qué me facilita? La descarga del afecto, que se llamaba La abreacción. ¿cómo se llamaba? Abreacción. Abreacción, correcto. ¿Verdad? Que se llamaba abreacción. Y a partir de la abreacción, ¿qué me da la palabra? Salmo. ¿Verdad? El ensalmo, que es la El parte ensalmo. sanadora. Correcto, que es la parte sanadora. Entonces, por eso es que donde yo empiezo el proceso analítico, eso que está en intermedio, que me permite lo displacentero, poder empezar a descargarlo y armarlo de forma tal que lo pueda hacer manejable. Acordémonos que lo displacentero es que yo tenga los recursos para darle trámite. Entonces, por medio de la abreacción, puedo empezar a manejar eso y puedo empezarlo a sanar, ¿verdad? Entonces, vamos a trabajar desde allí. Ok. Entonces, Freud nos va a decir, en una superficie que se siente el yo, ¿verdad? Que vamos a tener un yo que no está totalmente separado del de ello, ¿verdad? Sino, como decíamos, se van a confundir. Ese yo ordenado con ese yo de lo inconsciente, yo no puedo decir están separados aquí totalmente, sino que van a confluir, van a mezclarse. ¿Por qué esto es tan importante entenderlo? Porque es donde el sujeto, donde la persona nos dice, es que yo no lo quería repetir y lo volví a hacer. Y yo sabía que me hacía daño, pero... y lo volvió a hacer. ¿Verdad? Y donde uno le dice, vea, es que ya más tóxico no puede ser su novio, usted podría intentarlo. Y 8 días después llega la paciente y nos dice, adivine. Y nos dice, sí, volví. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eso inconsciente que jala, acuérdense que jala hacia los puntos de fijación que no he podido resolver, va a volver a pasar por ahí. Porque no me es tan fácil separar eso que a nivel consciente tiene todo organizado, pero que a nivel inconsciente lo tiene todo hecho un rollo que además no puede reconocer. ¿Le escuchamos, Leo?
Profe, eso que acaba de mencionar tiene que ver con el concepto de goce, o es similar a, digamos, a eso. Ahí nace el concepto de goce. Ok, ok, ok. Yo le sugeriría, porque ya van 2 veces que usted se mueve para el cuerpo teórico lacaniano, es importante que pueda, y esto lo digo en términos generales, es importante que podamos mantener primero claro el cuerpo teórico freudiano para que lo tengamos claro de dónde, a partir de dónde construye Lacan después, porque si no se nos hacen enreditos, ¿verdad? Ah, ok. A ver, se los digo, yo soy lacaniana de formación, ¿verdad? Pero sí hay que respetar mucho y respetar al mismo Lacan, ¿verdad? Lacan en el discurso de Roma, en el 8 de julio, dice, ustedes pueden decirse lacanianos, yo sigo siendo freudiano, ¿verdad? Ya eso nos tiene que decir algo. Mire, para quienes decimos que somos lacanianos, ¿verdad? Entonces hay que respetar mucho el texto freudiano, porque es a partir de esto que surgen un montón de cosas, y hay que respetarlo precisamente porque no nos podemos olvidar que de acá venimos. Que ahora se pueden hacer un montón de relecturas, pero sí es importante entender porque a veces nos complicamos un montón y Freud lo ha logrado poner en arroz y frijoles, ¿verdad? Y entonces a veces es importante entender el arroz y los frijoles antes de hacer el gallo pinto, ¿verdad? Leo, ¿le escuchamos? No, profe, sí, nada más quería como aportar a eso. Es que, bueno, yo no sabía que eso era propiamente de Lacan, digamos, eran temas de, o conceptos psicoanalíticos que yo voy escuchando y que sí me gustaría como seguir haciendo la pregunta igual por si La acaso, pregunta sigue digamos, siendo, no, la pregunta es 100% válida. Lo que yo me ajá, refiero es, no se adelanten a armar el corpus teórico lacaniano si no tenemos las bases claras del corpus teórico freudiano. ok, ok, todo Ese bien. es mi llamado. No, no, la pregunta es 100% válida y la pregunta en ningún espacio donde yo esté va a ser jamás inválida. O sea, si en algo creo yo es en la pregunta por definición. Ok. Entonces, ¿verdad? En la parte organizada y la parte desorganizada, donde dice Freud, no hay forma que yo pueda poner la separación clara de dónde está uno y dónde está el otro. ¿Verdad? Siempre van a estar ahí mezclándose, juntándose, ¿verdad? Podemos pensar en el litoral de una playa, ¿verdad? Donde al final nunca podemos decir hasta acá llega el mar y acá empieza la arena, porque siempre, digo, sube la marea o baja la marea y cuando caminaste a las 5 de la mañana y te volviste a las 7 ya no hay huellas porque ya se las borraron. ¿Verdad? ¿Se entiende? O sea, sabemos que está como por ahí, pero no sabemos decir dónde sí y dónde no. ¿Verdad? No es una línea recta o una línea clara que podemos decir acá la parte inconsciente y acá la parte consciente. ¿Verdad? Todo esto, ¿verdad? Se va a formar a través de un casquete auditivo, que después vamos a ver cuál es la función, y lo reprimido va a confluir con el ello. Ojo, no está diciendo lo mismo, sino que confluye, se junta, ¿verdad? No es que es lo mismo. Y van a estar separados del yo por la represión. Entonces, a lo que ya habíamos visto del yo, perdón, vamos a sumar lo siguiente, que fue lo primero que preguntó Esteban cuando empezaba la clase. El yo tiene que ver con el principio de realidad. ¿Por qué tiene que ver con el principio de realidad? Porque es el que se entera si es de día, si es de noche, si es moral, si no es moral, si es bueno, si es malo, si lo quiero, si no lo quiero, si me parece justo, si me parece bueno, si es una mentira, si es una verdad. ¿Verdad? Todas las funciones superiores, dijimos cuando empezamos la clase. ¿Verdad? Y todas las funciones superiores son todas funciones cognitivas. Representante de la razón y la prudencia. Gobierna la motilidad, que ya lo habíamos dicho, genera la autocrítica y la conciencia moral, ¿verdad? Tramita el sentimiento inconsciente de culpa, tramita el sentimiento inconsciente de culpa y tiene un cuerpo. El yo tiene un pedazo del cuerpo que va a implicar una superficie y en ese pedazo del cuerpo que implica una superficie, el yo va a necesitar el dolor para hacer la superficie. ¿Qué quiere decir con esto? Freud con esto nos plantea ya dos broncas que son seriosísimas. Una, que nuestro cuerpo, que ya esto nos lo había hablado en las primeras lecturas, ¿verdad? En tratamiento psíquico, tratamiento del alma,
nuestro cuerpo no es solo el soma, ¿verdad? No es solo la grasa, los huesos, la piel, no. Freud nos dice ahora, el cuerpo, cuando lo planteo desde el yo, es una superficie, pero es algo, una superficie, nada más. Y además no nos dice que es una superficie que tiene tantos centímetros menos o tantos centímetros más que nuestro soma. Es una superficie que se puede expander de muchas formas. ¿Cómo vamos a descubrir esto? Con lo llamado en la calle espacio personal, ¿verdad? Si nosotros pensamos en nuestro espacio personal, piénsenlo así. Todos tenemos nuestra pareja, y si nuestra pareja llega y nos abraza, nosotros automáticamente la abrazamos, ¿verdad? Y no nos parece nada feo. Más, si todo está bien y estamos decentemente llevándonos, hasta nos parece rico que nos abracen. Si ese mismo abrazo nos lo da el verdurero, ¿qué pensamos? Lo permitimos. Correcto, ni siquiera lo permitimos. Pero cuando el verdurero se acerca, de una vez nos hacemos para atrás. ¿Verdad? No importa si es hombre, mujer o demonio. ¿Verdad? Nos hacemos para atrás. Porque el espacio personal, que a partir de ahora ustedes saben que es una superficie yoica, varía en cómo se relaciona con el mundo exterior. Entonces, a ver, si mi esposa viene y me abraza y se queda ahí abrazada, a mí no me molesta. Pero si cualquier persona de la calle viene y me abraza, yo le voy a rechazar de una vez. ¿Por qué? Porque mi superficie yoica necesita más extensión con cualquiera de la calle que mi esposa. ¿Por qué? Por la función de que esa superficie yoica es lo que da el límite al espacio exterior. Entonces, por eso es que el espacio personal, ¿verdad? Es tan diferente. Ya te doy la palabra, Juan Carlos, ¿verdad? A ver, si nosotros estamos en una reunión en nuestra casa y nuestros amigos llegan y nos abrazan, nosotros nos abrazamos de vuelta. Pero si nos llevan a una fiesta, a ver, piensen en esto, la primera vez que su novio nos llevó a la fiesta de sus amigos. Se saluda, la mano, el beso, es complicadísimo porque no se sabe cuál es el código y a dónde está el límite de ese mundo exterior en ese grupo, hasta que ya lo llego a aprender. ¿Verdad? Te escuchamos, Juan Carlos. Juan Carlos, creo que estás con el micrófono apagado. Ustedes le escuchan, yo no. No, no se escucha. Juan Carlos, no te escuchamos. No sé si lo puedes escribir o hacer algo. Déjeme corregir. Ok. Déjeme corregir, vas a corregir lo del audio. Ah, ok. Bueno. Entonces nos avisas cuando ya lo tienes corregido. No es social, Juan Carlos, porque, a ver, hay momentos en que yo también necesito que mi superficie yoica se extienda más de lo natural o de lo socialmente aceptado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si yo me estoy sintiendo muy abrumado, muy abrumada y necesito estar sola, no quiero que nadie me toque, ni siquiera la persona más cercana a mí. Y en ese momento el yo se extiende, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acordémonos que el yo, ¿verdad? Yo sé que lo acaban de leer, no tienen que acordarse, ¿verdad? Pero el yo regula mi relación con el exterior. Entonces, si yo necesito que ese exterior quede más allá, mi superficie yoica se va a extender, ¿verdad? Y si yo puedo tener una superficie yoica, ¿verdad? Donde ocupo 2 metros a la redonda, pero yo sé que si me metí en un voluntariado, en una crisis, diga, cada señora que yo le doy un paquete de arroz me va a abrazar. Y no puedo decirle, no me toque. ¿Verdad? Porque en el segundo no me toque, el dueño del voluntariado me dice, me mete al bus y me dice, hágame un favor, muérase allá adentro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no vamos a dar solo el arroz. Ya te doy la palabra, Boris. Entonces no es solo una relación social, sino también
tenemos que entender que esa superficie yoica, por eso se llama superficie yoica, es mi forma de marcarle ese borde al exterior que me es necesario. ¿Por qué esto es tan importante entenderlo? A ver, por ejemplo, los niños que han sufrido violencia sexual tienen que aprender a reconstruir esa superficie yoica porque fue muy violentada, ¿verdad? O una mujer que ha sufrido abuso sexual tiene que volver a construir su superficie yoica, ¿verdad? Entonces, de pronto, a ver, de pronto una mujer que está teniendo un tratamiento por un cáncer de cervix, puede querer mucho a su marido, madre, pero no me toques. ¿Por qué? Porque en este momento el dolor es lo que abarca la superficie yoica. Entonces no es en el orden de lo social, sino donde está localizado el yo en esa superficie social, ¿verdad? Porque puede ser súper extensa. Boris, ¿le escuchamos? Gracias, profe. No, es que me llamó la atención que el concepto que usted acaba de dar de esta superficie yoica me recordó, sé que no hay que adelantarse a otras cosas, pero me recordó el concepto del yo piel de Didier Enciu. Me imagino que él lo toma a partir de aquí. Tanto como François Dolto, ¿verdad? En la imagen de base, los dos con diferente nombre parten de esto para desarrollarlo. Okay. Ahora, como esta superficie yoica no tiene unos centímetros cuadrados definidos, se va a estar moviendo, ¿verdad? Y lo importante es que entendamos que esto es parte de donde está puesto el límite de la persona con su mundo exterior, de la persona con sus vínculos, de la persona con el mundo que la rodea, ¿verdad? Entonces, desde ahí se mueve. ¿Cuál es el papel del dolor con esto? Que Freud nos dice, el dolor es súper importante porque con el dolor es que el niño aprende a hacer superficie yoica. Vean qué carajada más complicada ahora, que todos los papás pretenden que los chiquitos no se raspen, no se caigan, no les duelan las rodillas y no tengan raspones. ¿Verdad? ¿Por qué eso es importante entender? Porque lo que Freud dice es el dolor que le enseña al niño a dónde termina el cuerpo y a dónde termina esa superficie yoica. ¿Ustedes se han cortado con papel? Es la cortada más hijueputa del mundo, ¿verdad? Porque duele como 30 veces, ¿va? Y uno hace así y pasa media hora buscando la cortada y no la encuentra. Eso sí, toque cualquier vara y ¿con qué la toca? Con la cortada. Entonces uno se corta con papel en la mañana y uno pasa todo el día así. Se entiende que ese dedo se hace del tamaño del cuerpo, ¿verdad? Porque entonces llego con el dedo así, manejo con el dedo así, como con el dedo así, y todo el día la superficie yoica está concentrada aquí, ¿verdad? Y me lavo la con agüita así y ya. Eso es la superficie yoica. Entonces dice Freud que el dolor va a recortar esa superficie, enseñándole al niño a dónde se la adentro y a dónde se la afuera. Entonces, ¿por qué esto es tan importante? Porque si nosotros no dejamos que esto acontezca, ¿cómo se recorta esto? ¿Verdad? Entonces, hay un montón de juegos que son importantes de jugar con los niños, ¿verdad? ¿Verdad? Que a veces las mamás se ven muy idiotas jugando con esto, pero son importantísimos, ¿verdad? Donde le pellizcan las pancitas y le dicen, ay, la piernita, y la otra piernita, y la orejita, y esta orejita, y la pancita, y le muerden la panza, y le muerden la oreja, y le muerden el cachete. Pero todos esos pequeños pellizquitos van formándole el cuerpo y van formando la superficie para que exista, ¿verdad? Entonces, la función del dolor va a ser muy importante para que esta superficie se forme y lo que está dentro se quede adentro y lo que está afuera se quede afuera. De forma tal que yo sé que lo de afuera no se me va a meter y lo de adentro no se me va a salir. ¿Se entiende esta función? ¿Verdad?
Eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque ya cuando ustedes empiecen empiezan a ver en evolutiva, digamos, la relación con los esfínteres, la relación con quién me limpia, quién no me limpia, cuando el niño defeca, cuando no defeca, todo esto tiene que ver con esto, ¿verdad? Pero entonces quedamos claros en que el yo va más allá del cuerpo, se incluye este cuerpo, ¿verdad? Este que nos toca habitar, ¿verdad? Pero no queda limitado al cuerpo. El yo tiene una superficie que se va a extender hasta donde la persona nos diga que se extienda. A veces va a ser menos extendida, a veces más extendida, a veces más o menos, a veces empieza muy extendida y la retiramos. Digo, ahí depende de cómo vayamos, pero no por ser social, Juan Carlos, sino por cómo está el ser yo regulando la relación con el afuera. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Ok. Preguntas con todas estas características. No, ok. Y frente a esto, nos dice Freud, ¿verdad? Vamos a tener, ay, no leí, ya voy. Correcto, más o menos, Juan Carlos, porque ahí, digamos, cuando vemos, si nosotros recordamos, por ejemplo, el ejercicio de la hoja, ¿verdad? Cuando le está enseñando que está afuera, que está dentro, que después él tiene que aprender lo horrible con el fuego, después tiene que aprender lo horrible, ¿verdad? O sea, entonces es un poco esto, ¿verdad? No es, vean que lo importante de acá es que Freud deja caer la inherencia de que sabemos qué tenemos adentro y qué tenemos afuera. Bueno, no es por instinto, ¿verdad? Es porque algo se construye en esto, ¿verdad? Ok. Frente a esto tenemos el ello regido por el principio del placer y que contiene todas las pasiones, nos va a decir en un primer momento. Carito, ¿me ayudas? Ok. Entonces, este es el esquema que Freud usa, ¿verdad? Para enseñarnos cómo va a formarse estas instancias del yo, super yo y el hecho, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos ahí en el fondo, ¿verdad? Es el ello, ¿verdad? Que es donde están todas las pasiones, que no es el inconsciente, pero es parte de lo inconsciente, ¿verdad? Después vamos a tener al yo. ¿Por qué con esas rayillas? Porque acordemos que nos está insistiendo Freud desde el principio que hay un pedazo del yo que queda en lo inconsciente y hay otro pedazo que ya es de la conciencia. Y vamos a tener esa parte reprimida, que es debajo donde está el ello, y vamos a tener después afuera todo el mundo exterior. Entonces, ¿se acuerdan la definición que habíamos dado de objetos? ¿Se acuerdan? Que era un objeto de psicoanálisis. ¿Sí nos acordamos? No nos Que tiene acordamos. una carga libidinal. Correcto. Aquello con lo que nosotros tenemos, donde pusimos una carga libidinal. No importa si tiene 3D, si es un concepto, lo que sea. Entonces, en el mundo exterior, nos dice Freud, van a estar todos nuestros objetos. Aquellos donde nosotros pusimos carga libidinal. Y estas instancias, o la instancia del ello, va a relacionarse con el mundo exterior por medio de un casquete acústico, que ustedes lo leyeron ahí, ¿verdad? Que es el oído, básicamente, un casquete que oye hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el ello? El ello va a tirar, va a sacar energía libidinal hacia los objetos, que nuestros primeros objetos valiosos, ¿quiénes son? Nuestras figuras parentales. ¿Verdad? Y esto, porfa, ya no pensemos en papá y mamá, sino en quien hace la función de papá y quien hace la función de mamá. Puede ser la abuela y el tío. ¿Me explico? Esto no tiene que ver con la consanguineidad. Eso tiene que ver con las funciones. Entonces, el ello va a tirar, va a sacar, va a expulsar líbido hacia afuera y esa líbido va a recortar parte de ese objeto y lo va a traer hacia dentro del sistema. Este proceso se llama introyección. El ello saca líbido
recorta el objeto y trae hacia adentro esa parte recortada del objeto. Hay una parte que va a dejar en el yo y otra parte que va a mandar al super yo. Ese mecanismo es el mecanismo de introyección y eso se va a repetir una y otra y otra y otra y otra vez a través de toda nuestra vida. No es que se termine a los 5 años, ojo, a través de toda nuestra vida para la formación del yo y del super yo. Entonces, ¿cómo se da la propuesta de formación de las instancias? A través del mecanismo de la introyección. Las instancias en la segunda tópica se forman a través del mecanismo de la introyección. Vean que aquí ya tenemos una gran diferencia con la primera tópica. La primera tópica, Freud no nos explica cómo se formaron las instancias. Pero ya aquí nos dice, aquí sí hay un proceso para formarlas. Leonardo, ¿lo escuchamos? Profe, yo tengo una pregunta y disculpe si me estoy mezclando con algo que no sé, ¿verdad? Pero digamos, este tema de la introyección es entonces como el proceso, digamos, de tomar, porque por todo lo que engloba, digamos, de tomar significado de algo y que por eso una parte, por ejemplo, se va al super yo, que a lo que entiendo es que establece, digamos, como estas reglas, digamos, y como estas prohibiciones más bien, y otra parte se va al ello, digamos, como el adquirir un significado o adquirir un valor a los objetos, digamos, pero ya pasado por ahí, digamos, por algo simbólico, digamos, o no tiene nada que ver con eso. Vamos a ver, es que en primera instancia el mecanismo de la introyección va a recortar tanto representación cosa como representación palabra, ¿verdad? Y lo va a traer. Ya cuando nosotros sumamos significancia y significado es otro mecanismo el que estamos usando, ¿verdad? Pero el mecanismo de la introyección va a recortar tanto representación palabra como representación cosa y los va a jalar hacia dentro del sistema. Después va a tener que ver con lo otro que estás diciendo, ¿verdad? Que ya es el encuentro con los significantes, ¿verdad? Pero esto ya es en una segunda instancia. Si nos quedamos en la formación freudiana, el mecanismo de la introyección va a ser el recorte tanto de la representación palabra como de la representación cosa. ¿Okay? Y esto lo va a repetir el mecanismo una y otra vez mientras le sea necesario, haciendo siempre lo mismo, dejando algo de este recorte a nivel de lo consciente en el yo y otro resto a nivel de lo inconsciente en el super yo. ¿Qué se deja en un lado y qué se deja en el otro? Es inconsciente. No es que yo digo, ay, me gustó esto de mi papá, pero no soporto esto. Entonces me voy a dejar esto y desecho aquello. No, puede ser que lo haga al revés. No sé por qué, ¿verdad? Pero esto se va a replantear una y otra vez. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tratar de introyectar algo que sea importante de nuestros objetos o que sea un objeto que nosotros consideramos valiosos. Entonces, a ver, empiezan los papás, después siguen los abuelos, después siguen los tíos, después siguen los maestros, después siguen los amigos, después siguen los héroes, después siguen las ideologías, ¿entiende? Esto va a seguir así. Por eso es importante entender que no es algo que se acaba con la infancia, sino el mecanismo de introyección se sigue sosteniendo. ¿Se entiende? Entonces, las instancias, ahora sí, para terminar de redondearte, ves que no tiene que ver con adaptabilidad, Esteban, es simplemente que sale la libido, encuentra el objeto que le interesa, lo recorta y lo introyecta. Parte de esa introyección viene a formar el yo y parte de esa introyección va a formar el super yo. Y así se van a ir formando a lo largo de la vida, ¿verdad? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Vean que no hay ningún proceso acá que estemos diciendo donde la persona conscientemente pueda decir, bueno, yo voy a ser tan disciplinado como mi abuelito. Sí, puede ser que yo vea muy disciplinado a mi abuelito y que yo quiera aprender eso de mi abuelito. Tal vez no sea necesariamente eso lo que yo introyecto de mi abuelito, ¿verdad? Pero, al final, ¿qué nos va a interesar? ¿Qué introyectó
esa persona es su abuelito. ¿Verdad? Eso es lo que nos va a interesar a nosotros, porque fue la parte que recortó que fue importante. Pero no hay nada que nos diga qué es de un lado y qué es del otro. Entonces, el ello, que es toda esa energía pasional ahí que está, va a salir por el casquete acústico, va a recortar el objeto y lo va a introyectar hacia adentro, dejando parte de ese objeto en el yo y parte en el super yo. Y esto lo va a repetir hasta donde lo necesite. Carito, ¿me ayudas? Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Yo me enfrenté a un objeto, me voy enfrentando a objetos, los voy introyectando, ¿verdad? Entonces yo voy armando una serie de cajas de información, digamos, una serie de archivos que van armando mi yo y una serie de archivos que van hablando el super yo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es la bronca con el super yo? Que todo va a ser muy inconsciente. ¿Y qué es lo que sabemos del inconsciente? De ahí no la tengo clara qué es lo que me comanda. ¿Se acuerdan de esto? Espero. Sí. Ok. Entonces, ¿cómo dijimos que esto pasa una y otra vez? ¿Qué nos dice Freud? Ese mecanismo de introyección, cada vez que sucede, ¿qué hace? A lo que ya está ahí, lo vuelve a afectar, a lo que ya está ahí, lo vuelve a afectar, a lo que ya está ahí, lo vuelve a afectar. No quiere decir que entonces, que esto ya lo sabíamos como inconsciente, que lo inconsciente es inerte, sino que es vivo, ¿verdad? Y ahí se va a ir modificando cada vez que le impactan a él, ¿verdad? Ahora, ese mecanismo de introyección también puede producir identificaciones, ¿verdad? Y esas identificaciones tienen un problemita, que es que se pueden patologizar cuando el yo queda totalmente identificado al objeto. ¿Por qué? Porque entonces ya no tenemos un yo que tenga este dinamismo de poder tomar decisiones, sino que va a querer solo ser igual que el objeto. ¿Verdad? Y esa identificación sí nos puede ocasionar muchos problemas. ¿Por qué? Porque coagula, porque, eh, porque congela a la persona en una sola identificación. Ya no trae pedazos para irse armando, sino dice, solo quiero este objeto y me identifico con él. Entonces, todo lo demás que podría aportarle, todos los demás objetos, queda por fuera, queda desechado. ¿Se entiende el problema de esto? Juan José. Eso, bueno, no sé si será algo que me está diciendo puesto en la práctica, pero me suena un poquito como el proceso como en estos cultos, una cosa así, en esto, o estas personalidades de culto donde la persona simplemente completamente acríticamente, son como gente que quiere imitar al líder o cosas así, no sé. Eso es una forma de identificación, ¿verdad? Eso es una forma de identificación. Podemos tener también que me identifico solo a ese objeto llamado líder, a ese objeto llamado mamá, a ese objeto llamado papá, a ese objeto llamado hermano mayor. O sea, no importa cómo se llame el objeto. Aquí lo que tenemos que estar atentos. Uy. No, la bronca no es que no permite nuevas interacciones, Juan Carlos, sino que esas nuevas introyecciones no afectan el material. ¿Verdad? Esto que estamos diciendo, que cada vez que se introyecta el material sufre un impacto, cuando hay una identificación, ya no está ese impacto, es como nada más, o sea, yo puedo seguir recortando objetos, pero no me afectan, ¿verdad? Porque entonces yo estoy identificado a ver, pensemos, o sea, pensemos la cosa más horrible del planeta que sigue existiendo, el racismo.
¿verdad? El racismo, ahora que salió Bad Bunny ayer, ¿verdad? O sea, el racismo, entonces yo me identifico a esta filosofía y entonces me dicen, ¿verdad? No, es que para hacer carga, digamos, pensemos en lo más radical que hemos tenido, ¿verdad? El tercer rec, hay que ser blanco, hay que ser ario, tucu, 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 y todos los demás no son gente. Entonces usted los puede matar. Entonces no importa que les des los objetos que les enseñé, es que, vea, Internet lo inventó una mujer negra, las matemáticas para la NASA fue una mujer negra, el otro fue un judío que logró. No, no, no. Somos nosotros, nada más. Entonces, hay una identificación ahí que aunque tengan objetos para introyectar, los introyectan, pero no afecta esa identificación. Pierde la capacidad maleable el yo. Y al perder la capacidad maleable, el yo queda rígido. ¿Verdad? Y acordémonos que el yo es el que va a intermediar cómo descargo hacia afuera y qué dejo entrar de adentro. ¿Verdad? Entonces, imagínate si eso queda rígido, la bronca que es. No sé si te queda un poco más claro desde ahí. Sí, ok. Sergio, te escuchamos. Profesora, parecería entonces que esa identificación genera que la superficie yoica se abra exclusivamente hacia esa idea o hacia ese elemento de identificación y cierra todos los componentes hacia otras opciones. Y hay una alteración también del super yo, por supuesto. Claro, claro, porque solo queda permeado para un solo movimiento. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con esas identificaciones. Vean, sí, verán, ahora volvamos a la clínica porque ahora, como dice el programa, vamos y venimos del malestar en la cultura. ¿Por qué es tan importante para el analista no ofrecerse como un objeto bonito, bueno y que lo sabe todo? Para que el paciente no se identifique. Eso nos separa de las otras líneas de los CIP. ¿Verdad? Porque si yo, desde un lugar humanista, desde la lógica de Carl Rogers, me ofrezco como un yo acabado y sólido, y le digo al otro que tiene que parecerse a mí, le estoy diciendo identifíquese conmigo. Freud nos dice, no, de esto no queremos nada. ¿Verdad? El analista no sirve para eso. El analista sirve para otra cosa, no para ofrecerse de que está bonito y acabado en ningún lado. ¿Verdad? Por eso es que si nosotros empezamos a oler alguna identificación con nuestros pacientes, inmediatamente nos corremos de ahí. ¿Verdad? Tratamos de que esto no ocurra, pero a veces puede ocurrir y uno lo que hace es tratar de correrse de ahí. Le escuchamos, Leo. Profe, y digamos, me imagino que la línea es muy amplia, pero digamos, ¿dónde está en este caso la línea entre lo que se considera como que el paciente se está tratando de identificar con el analista o que existe, digamos, transferencia, digamos, entre ambos, digamos, o sea, en qué momento se deja de considerar como esa afinidad, como, Es que una cosa es la transferencia que permite la movilidad que permite la movilidad de todo lo que hemos visto y que permite que el paciente siga produciendo en su línea, en su propia línea de vida, y otra es cuando la identificación entra a jugar, que la línea de vida del paciente se pierde y se empieza a acercar a la del analista. ¿Verdad? Y ahí ya entonces no estamos hablando de transferencia, sino estamos hablando de identificación. ¿Verdad? Que pueden ser cosas mínimas, que cuando son cosas mínimas, lo importante es verlo para correrse inmediatamente. ¿Verdad? Pero esto puede llegar a problematizarse mucho precisamente por lo que estamos diciendo. ¿Verdad? Que no deja plasticidad. No sé si se puede contestar. sí, todo bien. Ok, bueno. Entonces, con estas condiciones, el super yo que vamos a tener, que las primeras identificaciones que se dan con estos primeros objetos, que son papá y mamá, funciones, ¿verdad? A partir de ahora, porfa, cada vez que yo diga papá y mamá, me refiero a función materna y función paterna. No me estoy refiriendo a papá y mamá en 3D que nos dieron los apellidos, sino quienes ejercen las funciones, ¿verdad? Entonces, esas primeras identificaciones son muy duraderas, son universales, porque se dan en las primeras edades, en que el desvalimiento psíquico y el desvalimiento de nosotros como mamíferos es absoluta.
Bueno, nosotros entre la línea de mamíferos somos los más inútiles de todos. ¿Verdad? Digamos, los mamíferos, inclusive los más complicados, que son las jirafitas y los elefantes, ya a los 45 minutos saben caminar. ¿Verdad? Ya, digamos, cuando tardan mucho, los elefantitos 1 hora. Ay, y ya la manada le está haciendo feo a la mamá. Ay, de que el güey le está tardando mucho ponerse 4 patas. Y ya saben comer. Nosotros, como mamíferos, tardamos 1 año en aprender a medio caminar. Y no nos digamos de comer, ¿verdad? Porque encontrarse la boca es todo un negocio. ¿Verdad? ¿Verdad? Que al encontrarse la boca no significa poder alimentarse. ¿Verdad? Porque podemos tener mamíferos de 45 años que no se pueden alimentar solos. ¿Verdad? Que los siguen sosteniendo sus papás. ¿Verdad? Entonces, en ese desvalimiento, nosotros como mamíferos somos lo más inútiles. O sea, necesitamos que nos lleven, que nos bañen, que nos alcen, que nos limpien, que nos trasladen. Ese desvalimiento hace que las identificaciones primarias sean muy fuertes, porque realmente se nos juega la vida. O sea, si la mamá decide no alimentarnos, ¿qué hacemos? Y nos morimos. Si deciden no bañarnos, nos morimos, porque nos infeccionamos todos. Si deciden no movernos de la cama, nos morimos porque nos ulceramos. ¿Se entiende? O sea, realmente estamos súper desvalidos. Entonces, esas primeras identificaciones son muy importantes, porque hay que tener claro esto, porque van a ser la génesis de algo que va a estar adentro del super yo, que es el ideal del yo. ¿Verdad? Porque vamos a ver que el super yo es un conjunto de cosas, es una constelación, dice Freud. ¿Verdad? Y como una constelación, ¿qué es una constelación? Pero es un conjunto de estrellas que todas son diferentes, pero que arman algo. ¿Verdad? Si ustedes salen ahora, ¿verdad? Y volvemos a ver para arriba y vemos la constelación de Orión, que es la que todo el mundo localiza, ¿verdad? Contamos 1, 2, 3, está la espada, 1, 2, 3, está el cinturón. La estrellita aquí abajo, la estrellita aquí y la de aquí. Y uno dice, ¡ay, ya la vi! Entonces ya vimos las 9 estrellitas y las armamos, pero cada una es diferente. Entonces, una de esas estrellas, uno de los componentes de ese super yo, que es una constelación, es el ideal del yo, y el ideal del yo nace en esas introyecciones. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque entonces, lo que nos dice Freud, todo eso que queda ahí como sedimento del complejo de Edipo, que queda como sedimento de toda esta dependencia que yo tengo como humano por ser el mamífero más inútil de la creación, ¿verdad? Todo eso, esa sedimentación va a ser el campo de cultivo del super yo. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos está diciendo Freud con esto? Y esta es la bronca que tenemos con super yo. Que básicamente el yo se va formando y esas otras cosas que se van tirando al super yo van dejando un sedimento cuya base es la vida depende de esos. Eso es lo que va a formar la base de mi super yo. Introyecciones donde yo aprendí que la vida dependía de aquellos. Entonces quedo muy expuesto como persona al super yo. Porque cuando lo formé en esa lógica. ¿Se va entendiendo esto? ¿Verdad? Por eso tenemos que entender que no es tan fácil, y ahora vamos a ver, negociar la formación de síntoma con el super yo. Ok. Carito, ¿me ayudas? Ok. Esteban, ¿le escuchamos? Entonces, por ejemplo, un sedimento puede ser que cuando el bebé lloró y lo alimentaron, que entonces la queja o el llanto servía para sobrevivir. Por ejemplo. Ok. Entonces tenemos que el super yo, ¿verdad? Se puede pensar como una constelación, como ya lo dijimos, porque va a estar formado de una serie de elementos como tenemos las constelaciones. Primero, el resto de las identificaciones con los primeros objetos que
les debemos la vida, ¿verdad? Por esto que hemos venido hablando. La significatividad, o sea, cómo se reacciona. Yo lloré y lloré lo suficiente como para que me dieran teta o no lloré lo suficiente. O aprendí que si lloraba, además no llegaba a la teta, que tenía como que llorar mucho, pero no tanto, pero ni tan poquito. Es difícil, ¿verdad? Porque si la mamá está de buen humor, no importa que llore un montón, pero si la mamá está de mal humor, la mamá en la mañana no está tan cansada como en la tarde. Y el niño tiene que ir aprendiendo eso, ¿verdad? Entonces también se aprende qué se debe ser y qué no se debe ser, qué es lo lícito y qué es lo ilícito. Todas esas significaciones se aprenden ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que se debe, qué es lo que no se debe, qué es lo lícito y qué no es lo ilícito? La conciencia moral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los papás nos dicen eso es bueno, eso es malo, se lo va a llevar, ¿verdad? Si tenemos formación judeocristiana, católica, romana, ¿verdad? Como en Costa Rica todos tenemos en algún momento, ¿verdad? Y si fuimos a colegios católicos, peor, ¿verdad? Entonces esos pecados se va a quemar el culo en el infierno, o algunas otras cosas que pueden pasar peor, ¿verdad? Todo eso nos genera la conciencia moral. Entonces, tener el sexo es malo, por ejemplo. Sexo es prohibido porque es malo, fumar es malo, ver con ojos libidinosos a alguien es malo. Conciencia moral. Sentimiento inconsciente de culpa, ¿verdad? Y vamos a tener el ideal del yo, ¿verdad? Que está vinculado a lo filogenético, a la formación del ideal, a la herencia cultural, a la escala de valores, a cómo se satisfacen las exigencias y a los sentimientos sociales. Ya te doy la palabra, Oscar. Vean que cuando hablamos del ideal del yo, es un broncón lo que tenemos encima. Porque es donde hasta el abuelito, que nunca conocí, que se murió cuando 10 años antes de que naciera mi mamá, que decía, no, para los negocios los hombres, las mujeres no. Y yo soy buenísima en el negocio de mi familia, pero yo nunca voy a llegar a la junta directiva. ¿Por qué? Porque el abuelo dijo que las mujeres en el negocio no. Y al pinche abuelo yo nunca lo conocí. Y yo tengo todas las soluciones para la firma. ¿Se entiende? Entonces, el ideal del yo tiene todos estos componentes y desde el super yo voy a tener la exigencia de cumplirlos. ¿Por qué? Porque el sedimento base del super yo es, si yo no cumplo esta vara, se me juega la vida. ¿Se va entendiendo la potencia? Oscar, te escuchamos. Oscar, te escuchamos. No se Ahí, escucha. Ahí ahí. sí, Ajá, ahí sí. ajá, muchas gracias, profe. Sí, yo quería que se me explicara, porque en la presentación yo me quedé pegado cuando estaba la diferencia entre el yo y el ello, que decía sentimiento inconsciente de culpa, pero entre paréntesis decía papel económico. Y en este super yo dice sentimiento inconsciente de culpa, pero ya no está ese papel económico. Es lo mismo, ¿Cuál? siempre el sentimiento de culpa inconsciente va a tener que ver con la función económica del síntoma, siempre. Nada más que ahora vamos a ver dónde habita ese en el super yo, porque vamos a ver, si yo no cumplo algo que acabamos de decir, el sedimento primero es, se me juega ahí la vida. Entonces, a mí me enseñaron que las mujeres no acceden a los negocios y yo quiero acceder al negocio y mi hermano me deja acceder al negocio, de ahí a mi hermano le van a caer mis tíos, mis primos y todo el mundo encima. Y él va a tener que lidiar entre la conciencia de culpa de estoy maltratando a mi hermana porque no la dejo llegar y la conciencia de es que aquí solo hemos trabajado hombres siempre, ¿verdad? Pero no sabemos de dónde viene eso, hasta que ya alguien empieza a trabajar y nos acuerda que el abuelo dijo, ¿verdad? Entonces siempre hay una parte
inconsciente que me provoca culpa porque no estoy cumpliendo todas estas exigencias que me pidieron de pequeñito. Porque además, vamos a ver, las exigencias que yo tengo a nivel del super yo no es que son tan explícitas, ¿verdad? No es que se sentaron conmigo y me dijeron, vea, en esta casa somos racistas. Entonces me sentaron en el desayunador y me dijeron, vea, en esta casa somos racistas, entonces aquí usted no nos traiga ningún amiguito que esté como muy morenito, ¿verdad? O sea, no. Digo, si me lo dicen así, a mí me queda claro y no tengo error. Pero ¿qué pasa? Yo llegué al kinder y me cayó súper bien Davidcito. Y David, y sus papás son personas afrodescendientes, y entonces él es afrodescendiente. Y yo me hice amiguita de Davidcito. Y yo Davidcito para arriba, Davidcito para abajo, y Davidcito medio lado, y Davidcito, hasta que me dijeron, ay, ¿yo puedo traer a Davidcito a la casa? Ay, sí, mi amor, traiga a su amiguito a la casa. Y llegué con Davidcito. Y ya no fue tanto años, ¿verdad? Porque y yo jugué con Davidcito en la casa y corrimos por el patio y abrazamos el perro y jugamos y bla, bla. Y a las 6 de la tarde llegaron por el Davidcito para llevárselo a la casa a dormir. Y en la noche, mientras yo me están alistando para dormir, yo lo que escucho es, mi amor, mira, mejor no vuelvas a traer a David a la casa porque yo siento como que él se cansó mucho. No, pero es que jugamos un montón, mami. Yo estaba, no, mi amor, es que vos no te diste cuenta, pero él estaba incómodo. Es que vos no te diste cuenta, pero no quería jugar con el perrito. ¿Se entiende? Y aquí se fue y yo no entendí porque yo no podía volver a llevar, ¿verdad? Al final es, bueno, mi amor, no puedes volver a traer a Davidcito. Y yo no entiendo, pues yo no puedo llevar a Davidcito. Hasta que ya más grande me hago para atrás en mi historia y nunca vi a mis papás con amigos afrodescendientes, nunca vi a mis papás hablando de cultura afrocaribeña, nunca vi a mis papás. Y yo empiezo a sumar cuando ya tengo 18 años, ¿verdad? 1 más 1, ay, jueputa, si somos racistas. Nada más que decir, ser racista se oye muy feo. Digo, se ve bien feo, bien retrógrado. Entonces nunca se dijo. O sea, no me sentaron en el desayunador y me dijeron, pero me dijeron, mejor no traiga más a Davidcito. ¿Se entiende? Entonces, esta conciencia la empezamos a comer así. Entonces, no es tan fácil, ¿verdad? Porque entonces, me doy cuenta de esto y de pronto me di cuenta de que, además de que Davidcito me gustó, resulta que me encantan los hombres negros. De más peor todavía, ¿va? Tras de que el sexo es prohibido porque estoy en un colegio católico, me gustan los majes negros. Entonces, sexo prohibido por colegio católico y hombres negros prohibidos por mi casa. ¿Se entienden la culpa que me va a dar acceder a mi sexualidad? Y viene la anorgasmia y el vaginismo. Y se entiende que esta anorgasmia, este vaginismo no tiene nada que ver con problemas físicos genitales de esta mujer, sino con todo este antecedente. La culpa de acceder allí donde todo está prohibido. Entonces hay que entender que el super yo se va armando de esta forma. No sé si queda un poco más claro. Oscar, ok. Igual, ya te doy la palabra, Sergio. Igual con las exigencias sociales, igual con los sentimientos sociales. Todos tenemos que enfrentar desde niños, aunque no nos demos cuenta, a cumplir una serie de exigencias. Cómo nos portamos en un restaurante, cómo nos portamos con los abuelitos, cómo nos comportamos con los tíos, cómo saludamos a los amiguitos de los papás, cómo saludamos. Pensemos. Nada más que no nos van enseñando que eso es una exigencia y que tenemos que ser así para que los papás no quedar mal. Pero todos aprendimos esto. Y todo esto se vuelve parte del ideal del yo. Sergio, te escuchamos. Muy concreto, profesora. Esta, no sé, subestructura del ideal del yo es la que permite el traslado de generación en generación de esos aspectos culturales que permiten mantener esos elementos entre
entre las familias? Esa es mi primera pregunta. Y segundo, si es a raíz de un cambio en este ideal del yo, que el super yo puede desestructurarse y conformarse de una forma diferente. Primero quitemos la palabra subestructura, Sergio, eso es lo primero, ¿verdad? Porque no son subestructuras, todas son estructuras completas que forman este gran conglomerado que se llama superyo. Esa es la primera rectificación en lo que estás diciendo. Y sí, el ideal del yo es el que va a permitir el tránsito de la herencia cultural. ¿Y qué es lo que va a hacer? Que ese ideal del yo va a tener que estarse midiendo constantemente contra un yo ideal, ¿verdad? Y la constante medición de ese yo ideal y de las presiones sociales que ese yo ideal mete en el ideal del yo es lo que va a poder llevar a fracturas que hagan evolucionar. Entonces, frente a todo este mundo interior vamos a tener el yo ideal, que va a tener todas las exigencias externas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Supuestamente, los ticos somos pacifistas hasta que tenemos un carro. ¿Verdad? Todos los ticos somos pacifistas hasta que llegamos al partido de la liga, por esa prisa, ¿verdad? Pero supuestamente, entonces, ese yo ideal que va a estar sobre el mundo exterior también, ¿verdad? Va a estar midiéndose. ¿Qué pasa con ese yo ideal? ¿Por qué es tan importante? Porque el yo ideal es el que me va a estar recordando constantemente que yo no alcanzo. No fui lo suficientemente bueno, no soy lo suficientemente guapo, no soy lo suficientemente bonito, no soy lo suficientemente educado, no fuiste lo suficientemente atractivo, no, lo que ustedes quieran, ¿verdad? Pero la instancia que la instancia que nos va a estar acordando constantemente que tenemos un menos es el yo ideal, ¿verdad? ¿Por qué esto es importante? Porque si nosotros no logramos cuestionar ese yo ideal, la persona va a vivir sometida a eso siempre, ¿verdad? Porque además los ideales, la misma palabra lo dice, son ideales, ¿verdad? Están diseñados para no ser alcanzables, ¿verdad? Están orientados para orientar nada más. Entonces, todas estas cositas sumadas van a formar el super yo, ¿verdad? Por eso es que decimos que nosotros no determinamos qué ponemos en el super yo, ¿verdad? Porque ponemos toda la herencia cultural y toda la herencia social sin darnos cuenta. Y todos aquellos cuentos que nos contamos y que nos contaron, ¿verdad? A mí me gusta mucho poner el ejemplo de esta canción de Luis Enrique, ¿verdad? Que dice, así es la vida, ¿verdad? El ladrón le pide a Dios que lo deje robar. El que va con dinero le pide a Dios que lo proteja. ¿Por qué? Porque el que aprendió a robar, aprendió que robar está dentro de su cultura, porque es un ladrón, ¿verdad? Y los que no roban, pues le piden al Señor que lo cuide y los le piden al Señor que lo deje robar. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que tener claro que cada escala de valores y cada formación del ideal depende de cada sujeto, de cada persona. Lo que tenemos que ayudar es que no haya un atrapamiento ahí y que la persona pueda empezar a cuestionar estos lugares. ¿Verdad? Como por ejemplo, yo no le puedo fallar a mi mamá. Pero ¿cómo le dijeron a la señora? La ley de la gravedad. ¿Verdad? Cuando uno dice, si le falló esa ley, tengo seriosísimos problemas. Decimos como, básicamente, ¿cómo camino? Porque si yo rompo la ley de la gravedad, ya pues, me para el techo nada más, ¿verdad? Pero, a ver, a veces tenemos que fallarle a los padres para poder acceder a una buena vida, para poder acceder a una vida sin violencia, para poder acceder a lo que yo quiero, para que mi madre no se me convierta en un grillete que tengo amarrado en el tobillo derecho, ¿verdad? O simplemente para poder acceder a una vida. Dale, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos educación judío-cristiana occidental, lo primero que tenemos son los mandamientos. ¿Y qué es el cuarto mandamiento? A ver cuántos estuvieron aquí en colegio católico.
Nadie es un colegio católico. Ustedes son un grupo Y atípico. eso no es lo de padre y madre. Eso es el de padre y madre. El cuarto mandamiento dice: honrarás a padre y madre. ¿Verdad? Y además la sociedad nos dice que la mamá es lo mejor que nos ha pasado. ¿Verdad? ¿Quién nos va a amar siempre? La mamá. ¿Quién nos ama sobre todas las cosas? La mamá. Nadie más nos va a querer si no nos quiere la mamá. Y uno dice: hey, madre, ¿cómo hago para decirle a esta señora que no, que nada que ver ella conmigo? Digo, fácil no es. Por eso el análisis tarda tanto. Por eso es tan importante tener claro psicoanálisis silvestre. Yo no puedo decirle a la persona: ya, solté esa vieja hijo de puta. No, aunque yo lo piense desde el primer día que me lo contó. Ya hasta que pueda decir: bueno, yo creo que me lo hacen un pasito a la derecha. Bueno, un pasito es un pasito. Yo creo en los baby steps. ¿Verdad? Entonces, baby step. A la derecha. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque todo eso está aquí en el super yo. Y si yo me alejo de esto, se me juega la vida. Acordémonos que el sedimento está formado desde desvalimiento. El sedimento que tiene esta instancia de base es el desvalimiento. Entonces, romper con esta instancia, me toca las fibras de qué susto. Porque se me va lo importante, así como la respiración casi. ¿Se entiende esto? ¿Por qué es tan potente el super yo? Por eso, ¿qué pasa? Cuando nosotros nos enfrentamos, lo que quiero es que integremos todo lo que estamos expuestos y a todo lo que están expuestos, lo que van a hacer sus consultantes. Cuando nos exponemos a los coach de vida, y pongan el coach que quieran, desde el ontológico, que yo todavía no logro entender qué es esa mierda, hasta el financiero. Hasta el cristiano, porque ahora hay cristianos también. Ese es nuevo para mí, ok. Hasta el financiero. Ok, pongan el que quieran. ¿Cuál es la bronca? Que el coach te dice es que usted no lo logró porque no hizo lo suficiente. ¿A dónde apuntó esa imagen? ¿Se entiende, verdad? ¿A dónde apuntó? Apuntó aquí. Entonces la persona se siente re culpable de que sigue donde está porque no hizo lo suficiente. Sí, pero si no se trataba de hacer lo suficiente, se trataba de poder hacer, que son cosas bastante diferentes. Y entonces tenemos un montón de gente cargando un montón de culpa porque yo no hice lo suficiente, me dijo el coach. O porque yo no soy lo suficiente, porque rellenen ahí la frase con lo que ustedes quieran, ¿verdad? Entonces, vean lo importante de entender de que cuando nosotros apuntamos a estos lugares, apuntamos a una vara súper frágil de la persona. Por eso el psicoanálisis no juzga, ¿verdad? Por eso vamos a ver que nuestros valores como personas se quedan afuera del consultorio y lo que entra es una función, la función del analista. La persona no entra, entra en su función. ¿Por qué? Porque yo no puedo meterle a otros mis valores, ni puedo juzgar al otro desde mis valores. Por eso es tan importante el análisis personal. Porque si yo no me estoy bien analizadito, cuando empiezo a escuchar, no escucho lo que tengo que escuchar, que es la persona que está hablando. Escucho a todos mis valores hablando. ¿Se entiende? Sí. A ver, porque si a mí pensemos así. A mí me dijeron, vea, solo existe el matrimonio monógamo y fiel hasta la muerte. Y de pronto llega una persona que me dice, ay, mira, yo no creo en el matrimonio, lo que tengo es una relación abierta con una pareja principal y una pareja secundaria. ¿Voy a poder escuchar la problemática amorosa de esa persona o voy a estar amarrada a mis creencias de matrimonio monógamo y exclusivo? Si yo no me analicé para saber que hay 400 formas de vincularse, no voy a poder escuchar a esa persona, porque entonces voy a estar amarrado aquí. ¿Se entienden? Por eso hay que tener muy claro de dónde estamos hablando.
Ok, preguntas hasta acá. Carito, ¿me ayudas? Ok. ¿Usted no han llevado evolutivo? ¿Sí llevaron evolutiva? Yo no. No, ok. No, todavía no. Vamos a hacer esto rapidito por lo siguiente, para que por lo menos entendamos un poquito la salida edípica y por qué es tan importante cuando hablamos del superyo y de los sedimentos. Esto vamos a ver el Edipo así como apenitas para que entendamos de qué estamos hablando, ¿verdad? Ustedes ya lo profundizarán cuando vean evolutivas. Estamos. Igual, si ocupamos hacer preguntas, me hacen ahí la pregunta necesaria. Freud va a partir de una bisexualidad originaria y de que hay una entrada y una salida del recorrido edípico. Y que ese recorrido edípico es diferente para la niña que para el niño. ¿Verdad? No es el mismo recorrido. Porque el recorrido de la niña va a estar signado por algo que él va a llamar el odio preedípico. ¿Verdad? El recorrido de la niña va a estar marcado por algo que él llama el odio preedípico. ¿Verdad? Esa va a ser la diferencia. Entonces, lo primero que vamos a tener es que siempre vamos a tener un niño, una mamá y un papá. Eso lo tenemos siempre. Acordémonos que no estoy hablando de personas en 3D, estoy hablando de funciones. ¿Verdad? Entonces, siempre tenemos que ese niño, sea una niña o un niño, se va a identificar con el objeto materno. ¿Por qué? Por todo el desvalimiento que hay frente a ese objeto. Es un objeto que yo ocupo para vivir, ¿verdad? Entonces, ese primer movimiento es identificarse con el objeto materno. Cuando llega esa identificación a cierto punto, el niño y la niña van a renunciar a la madre y van a ir a buscar identificarse con el padre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí ya se va a reconocer el proceso de la castración y el fantasma de la castración. Entonces, cuando ambos niños se identifican con el padre, aquí es donde se va a cambiar el recorrido entre la niña y el niño. El niño simplemente renuncia a la madre, se identifica con el padre y el padre le dice, todo bien, maje, sí, quédate acá te identificas conmigo, lo único que tienes que es renunciar a tu madre y en renuncia a ese objeto materno que es mío, por eso no puede ser tuyo, vos después vas a poder tener cualquier otro objeto que quieras, pero ese no lo puedes tener, ¿verdad? Eso es el recorrido del niño, ¿verdad? Entonces el niño hace todo ese recorrido y encuentra, ¿verdad? Sí, Ian. No, perdón, iba a esperar a que terminase la explicación, pero me surge la duda de en caso de no haber un padre para este proceso, ¿qué ocurre con este mismo? Digamos que cambia. Siempre va a haber una función, insisto lo que dije desde el principio de la clase. No estoy hablando de un papá en 3D, Ian. Estoy hablando de alguien que ejerza esa función. ¿Verdad? No estamos hablando de que ocupamos que haya un papá ahí 365 días al año. Puede ser el jefe de la mamá, que cada vez que la llama, ella tiene que salir corriendo para el trabajo, ¿verdad? Y le hace entender al niño que no es todo lo que ella necesita. Por ejemplo, por eso estamos hablando de quién ejerce esa función, que puede ser cualquier objeto, porque, volvamos, acordémonos que cuando nosotros en psicoanálisis hablamos de objetos, hablamos de cualquier cosa que tenga investida la persona. Entonces, puede ser que quien tenga la función de padre sea el montañismo, porque la mamá practica montañismo. Entonces, su hijo no es capaz de suplir todo su deseo, porque siempre hay un recorrido más grande que hacer. Bueno, entonces, eso no tiene que ver con que esté una persona colocada como papá en 3D. Puede ser cualquier objeto que haga que esa mamá no se ocupe toda ella en el hijo.
No sé si te queda un poco más claro ahí. Sí, creo que ahora sí entiendo. Gracias. Ok. Entonces, el niño termina ahí su recorrido. ¿Qué pasa con la niña? Dice Freud. La niña va a tener que hacer una doble vuelta. Porque el padre le va a decir, vos no te puedes identificar conmigo. Pero la niña, cuando salió a identificarse con el padre, fue activada por el odio predípico. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir activada por el odio predípico? Se había dado cuenta que su mamá era una mujer castrada y ella partió de que la mamá la hizo castrada. ¿Verdad? Entonces, con eso activado, el padre le dice, tenés que devolverte allá a aquel objeto, aunque lo odies, y tenés que identificarse con ese objeto. Entonces la niña va a tener que regresar al objeto materno y identificarse acá, porque el padre le va a asegurar que él no es un lugar de identificación a la niña. Y aquí van a pasar tres cositas, nos dice Freud. Van a estar las salidas edípicas de la niña, ¿verdad? Que es la renuncia a la sexualidad, la masculinización y la maternidad, ¿verdad? Que esto ya después ustedes lo van a reacomodar con Patricia, es que está dando evolutiva, Caro. Sí, correcto. Ok, con Patricia lo van a ir a acomodar mejor, ¿verdad? Entonces, todo esto, vean que, ¿por qué nos interesa? Para entender que el sedimento que deja la resolución edípica tiene que ver con la conformación de la persona como es. Con quién se identifica, con quién no se identifica, cuál es esa salida de esa identificación y qué tan rápido, qué tan lento sale de eso. Por eso es que me interesa que eso lo tengan ahí como clarito, por el impacto que tiene en la formación del super yo. Solo para hacer aquí como tres cosas, para que no queden ustedes como con la idea. La renuncia a la sexualidad, lo que tiene que ver es que la niña, dice Freud, no va a poder disfrutar de su sexualidad porque no le interesa. La masculinización es que va a ocupar lugares socialmente más pensados para la masculinidad, y la maternidad, pues tener un hijo en lugar del padre, es lo que va a hacer. Bueno, eso solo para que lo tengamos, esta doble vuelta de la niña y esta salida del niño. ¿Me ayudas, Carito? Ok, gracias. La otra sería la otra. Ok, entonces hasta aquí vamos a llegar hoy. Vamos a hacer un repaso para que nos quede claro. Segunda tópica, son tres instancias, yo, ello y super yo. Del ello va a partir todo, ¿verdad? Que está confluyendo con el inconsciente, pero no es lo inconsciente, nada más confluye. O sea, las raíces son inconscientes. De ahí va a salir toda la libido vía casquete auditivo, va a recortar los objetos y los va a introducir en el aparato. Y ahí se va a formar la instancia yoica y la instancia superyoica. Vean que en esto, que es lo importante, el yo va a estar siempre formado de la misma forma y el super yo de la misma forma. Y el ello siempre va a ser esa fuerza libidinal, esa fuerza pasional que no se va a ver afectado por este mecanismo de introyección. Si se dieron cuenta, ¿verdad? Siempre dijimos, toca el yo y toca el super yo, pero al ello no le hace nada, ¿verdad? Ahora, este mecanismo de introyección se va a repetir a lo largo de la vida. ¿Verdad? A lo largo de la vida, ¿por qué? Porque siempre vamos a buscar maestros, siempre tenemos personas que admiramos, siempre tenemos conceptos nuevos, siempre tenemos límites que replantearnos. Entonces, esos recortes a los diferentes objetos los vamos a realizar siempre. ¿Por qué esto es importante entenderlo? Porque si bien la base está en esa salida edípica, la extendemos a lo largo de la vida. Pero nada más que obviamente a los 40 años, ya para que admiremos a alguien no es lo mismo que cuando tenemos 15. ¿Verdad? A los 15 años es muy fácil tener héroes. Ya a los 40 uno dice, dale, 14 vueltas y no estás llegando. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya la vida va pasando. Lo cual no quiere decir que de pronto a los 45 no aparezca alguien que uno diga, dale, acá hay algo que admirar. ¿Verdad? Entonces, esto va a estar pasando constantemente. Entonces, vamos a tener claro, el ello nadie lo toca, va a seguir siendo esta fuerza
pasional, pulsional que va a salir. El yo va a tener unas raíces en lo inconsciente, unas raíces que están tan enredadas como lo inconsciente, con todas las características de lo inconsciente, ¿verdad? Sin orden cronológico, sin bien y sin mal, sin criterio de moralidad, sin que nada esté ordenado, todo le vale. ¿Nos acordamos de esto? ¿Verdad? Esas son las raíces, pero ya cuando se organiza, ¿verdad? Va a estar organizadito, va a tener todos los criterios de realidad, de principio de realidad, ¿verdad? Va a tener la gobernanza de la motilidad y va a tener la gobernanza de descarga sobre el exterior. ¿Por qué esto es tan importante? Porque entonces, cuando yo me enojo con mi jefe, ¿verdad? Ya yo tengo el criterio de realidad, tengo criterio de bien y mal, tengo criterio moral y tengo gobernanza sobre la descarga pulsional. Yo. Todo eso es el yo. Entonces, si yo me enojo con mi jefe, ya sé que moralmente no lo puedo matar, que sería muy malo asesinarlo, que me caería en todas las instituciones públicas. Entonces tengo que ver cómo me descargo todo el enojo sin matarlo. Entonces me voy para el gimnasio y le doy 45 minutos a la bicicleta como si no hubiera mañana, ¿verdad? O le meto 400 libras a la prensa y después de la segunda serie digo, ay, ya no maté el hijo de puta, ¿verdad? Y fue una forma de no asesinarlo. Y socialmente aceptado, porque además hice ejercicio. Pero el yo tuvo que regir cuál fue esa descarga hacia afuera. ¿Se entiende esto? Por eso es tan importante entender esto, ¿ok? Porque si yo no tengo un yo que rija eso y que tenga criterio de bien y mal y moralidad, me enojo con el jefe, voy y lo mato porque me parece divino matarlo. ¿Por qué me parece divino matarlo? Porque mi mundo sin él sería maravilloso. Bueno, entonces si mi mundo sin él va a ser maravilloso, digo, ¿por qué no matarlo? Entonces el yo va a tener todas esas cosas, pero aún así va a tener las raíces inconscientes, que de esas nos vamos a arreglar la otra semana. ¿Qué es importante de este yo? También acordarnos que cómo tiene la gobernanza de cómo descargar hacia afuera y de cómo se relaciona con el exterior, tiene que la gobernanza sobre el cuerpo. Y por lo tanto sobre la superficie yoica de la que hablamos, que va más allá del cuerpo. Esa superficie que nos establece cómo me relaciono yo con los otros. ¿Verdad? O sea, si nosotros hacemos una fiesta de la alegría y Caro llega y me saluda y me chipa y de todo, a mí no me va a molestar porque tengo años de conocerla y no, ¿verdad? Pero sí, de pronto llega alguien que yo no conozco, que es la primera vez y me saluda y nos quedamos todos enredados. Y si además en mi casa me enseñaron que la gente no se abraza, quedo tieso. Todos conocemos a esos que abrazan así. 1, 2, 3. Entonces, esos son los que se dieron a no abrazar. ¿Verdad? Entonces, 1, 2, 3, suelta, mira, suelta, mira. ¿Verdad? Entonces, suelta, mira, ¿verdad? Y empiezo a lidiar con el super yo. Que el super yo va a almacenar como base el compromiso de o me respeta o se le juega la vida. Porque los primeros objetos, nuestra vida dependía de ellos. ¿Por qué? Porque como mamíferos somos bien inútiles. Somos los últimos en aprender a comer, los últimos en aprender a caminar, los últimos en aprender a coordinarnos, los últimos en conseguirnos alimento. Cualquier otro animalito nos supera. ¿Verdad? Entonces, hay un desvalimiento real. ¿Verdad? Entonces, el sedimento sobre el cual se gestiona el super yo es ese. Y a partir de ese empezamos a construir todo lo demás. Pero la base siempre es esa. Por eso es que vamos a entender que el super yo tiene tanto poder sobre nosotros. Entendiendo que la mayoría de este super yo venía formado desde estas introyecciones que eran absolutamente inconscientes. Por lo tanto, muchas de las exigencias a las cuales vamos a obedecer, no tenemos claro que estamos obedeciendo. Porque como todo está en lo inconsciente,
¿Qué sabemos nosotros del inconsciente? De que no tenemos muy claro qué es lo que hay de allá. Acordémonos que es la tercera gran castración de la humanidad. Solo sé que algo me está jodiendo. Y por eso pusimos el ejemplo de la mamá. Bueno, ya empecé a descubrir que la que me está jodiendo es mi mamá, que me exige un montón de cosas que nada que ver, pero ¿cómo le hago para decirle a esa señora que no? Eso me convertiría en mala hija, en mala católica, en mala cristiana, en mala hermana, en mal ejemplo. Y ahí siguen los malos para abajo. Y entre más malos tiene una lista, es más difícil soltarla. A pesar de que yo me doy cuenta que si logro soltar a esta señora, de toda mi vida para adelante se ve re linda. ¿Ah? Sin esto, sin esto, sin esto, sin esto. Sí, pero ¿cómo hago con este sedimento? Teniendo claro que por qué es tan importante, volvemos a la psicoanálisis silvestre, cuando el paciente esté preparado. Porque yo no le puedo decir a un paciente, mande al carajo a su mamá y siga su vida. Digo, porque el factor superyoico, pues es un detallito importante, ¿verdad? Muy importante. Entonces, así se va a armar el superyo. Y vamos a estar sometidos a él. ¡Ay, qué gato más lindo, Daniel! Osito. ¡Ay, ya se le fue! ¡Ay! ¿Vieron la cara de ese chineo? Me encantan las caras de los gatos. No tengo gatos, pero me encantan las caras de los gatos. Si no está demasiado lindo, Daniel, ¿cómo se llama? Tanjiro. ¿Cómo? Tanjiro. Tanjiro. Ok. Tanjiro. Ya conocimos una mascota. Ok. Aquí uno termina conociendo las mascotas de todos. Ok, entonces, ese super yo es el que va a estar gobernando, el que va a estar coordinando, el que me va a estar exigiendo. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que vamos a ver? Que en los vasallajes, porque ustedes van a empezar la próxima semana a leer de los vasallajes hacia adelante, vamos a ver toda la exigencia que es ese super yo. Y cómo el yo va a estar sometido a esto. ¿Verdad? Porque lo que tenemos que estar claros es que a pesar de que el yo tiene un montón de cosas a su mando, hay un montón de raíces de él que son inconscientes, que va a estar sometido a las reglas de lo inconsciente. ¿Verdad? Entonces, con esto de bases, si no hay dudas, lo dejamos aquí. Si no lo abrimos más, ya te doy la palabra, José. Ustedes necesitan que aborden la segunda parte de esta lectura, que ya son los vasallajes y todo lo demás, para empezarnos a meter en el punto de vista económico. ¿Verdad? Teniendo claro que, porfa, y ahora sí, y lo digo por lo que pasó hoy, empiecen a jalar los conceptos, porque si no van agarrando los conceptos, chicos, los va a alcanzar el toro. Los va a alcanzar el toro y no es por joderlos, es que realmente los va a alcanzar el toro. Porque si en este momento no estamos claros, por ejemplo, de cuáles son las características del inconsciente, ya nos alcanzó el toro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya nos comió con lo primero. ¿Por qué? Porque ya después de esta, cuando terminemos la segunda tópica, ya vamos a estar manejando, vamos a tener que estar manejando las dos tópicas simultáneamente para poder pensar todo lo demás. Entonces, si necesitamos hacer eso, yo no sé si le dieron pelota o no a Daniel con lo del glosario para irse ajustando y sintetizando, que me parece una excelente idea, pero si no, ahí ustedes verán cómo hacen, pero vayan jalándose las cosas porque si no, vean hoy lo que nos costó que un compañero dijera algunas características del inconsciente, ¿verdad? Y es importante que lo tengamos listos porque vamos a seguir lidiando con esto. Y a partir de la próxima semana, ya cuando terminemos la segunda tópica, vamos a estar a partir de ahí manejando esto todas las clases para darle camino a lo que falta del curso. ¿Verdad? Entonces, para que aprendamos por ahí. Leonardo, ¿lo escuchamos? Profe, sí, nada más le quería preguntar si podía explicar otra vez rápidamente, digamos, esta desvinculación que usted dijo entre lo que proponía Ana Freud y lo de Freud con respecto a esto del yo y super yo. Ok, hay que entender, vamos a ver, hay que entender que como ustedes, no sé si ya fue algún documental de Freud, como yo les dije, el psicoanálisis nace cuando Freud se da cuenta que
la Saint-Pétrin no le alcanza, cuando Charcot no le alcanza, ¿verdad? Porque no logra entender, ¿ve? Charcot como que sí, pero le alcanza con los 5 minutos de la hipnosis y después se cae. ¿Cuál es la dificultad que tiene Freud? Que él tiene que empezar a hablar con él. Empieza a hablar con Breuer, ¿verdad? Un poco Breuer, empieza a desarrollar ahí, llega a Ana O, empieza a desarrollar todo lo que es el Talking Cure a partir de Ana O, y empieza ya toda su teorización, que es la que estamos revisando ahora. Después de eso se forma el grupo de los miércoles en el 1920, que era el grupo donde estaban Freud, Jung, Abraham, Scars, ¿verdad? Y ahí empieza a formarse el psicoanálisis. ¿Qué es lo que pasa? Que tienen que dialogar entre ellos y su clínica, ¿verdad? Porque es lo que se va armando. Porque no hay mucho diálogo posible, porque es algo que se está inventando. Además de que Freud está hablando de cosas terribles. Está sexualizando a los niños. Uy, qué susto, los niños tienen sexualidad. Uy, están diciendo que las mujeres pueden tener sexualidad sana. Uy, qué susto. Y además nos está diciendo que nos gobiernan cosas que ni siquiera sabemos que nos gobiernan. O sea, el maestro está reventando las bases de la sociedad. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Es una doctrina que termina siendo muy cuestionada en muchos lugares. Y hay algo que ha marcado el psicoanálisis y lo marca desde ahora, hasta el día de hoy, y es el rompimiento. ¿Verdad? Cuando alguien no termina de estar de acuerdo, se rompe con eso y se forma otra escuela y se arma otra escuela. ¿Qué pasó con Anna Freud y con Melanie Klein? Anna Freud y Melanie Klein viajan a los Estados Unidos alrededor de los 60s y arman a partir de ellas se empieza a armar el psicoanálisis norteamericano, que va a ser reconocido como el psicoanálisis del yo. ¿Verdad? Psicoanálisis del yo. ¿Qué es lo que pasa? Hasta ahorita, esto va a quedar mucho más claro en la próxima clase. Pero si ustedes tuvieran que decir en este momento, con lo poquito que hemos leído del super yo, con lo que vimos del ello, que es intocable, que ahí sigue, y con lo que vimos del yo, ¿el yo es una instancia poderosa o es la menos poderosa de las instancias? Poderosa, No. pero es la menos poderosa. Es la menos poderosa de las instancias. Es un mediador nada más. ¿Por qué? Porque precisamente es la menos poderosa. ¿Por qué? Porque se altera constantemente. ¿Verdad? Cada introyección la altera, cada introyección la altera. ¿Verdad? Y está sometido a un montón de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en la escuela norteamericana se empieza a hablar de psicoanálisis del yo, estamos hablando de un psicoanálisis orientado a la instancia más débil. Lo cual ya hace que haya una fractura con la postura freudiana. ¿Verdad? Además de eso, Anna Freud, que tenía sus desencuentros con su papá y a partir de qué, a partir de Marta, de su mamá y un montón de cosas, ¿verdad? Cuando quieran ir, leanse el libro negro del psicoanálisis, que ahí están todos los chismes, ¿verdad? Así se llama el libro negro del psicoanálisis, es buenísimo, ¿verdad? Y si no se leen el Isabel Rudinesco, porque es un chisme, pero más decente, porque nos da todo el contexto histórico y toda la parte clínica, entonces es buenísimo. Ok, entonces, Isabel Rudinesco, y de verdad son libros geniales. ¿Qué es lo que pasa ahí, Leo? Que entonces Anna Freud empieza y dice, lo que yo le voy a aportar al psicoanálisis del yo son los mecanismos de defensa. Entonces hace toda una teorización sobre los mecanismos de defensa, que son los que conocemos hasta en la actualidad, ¿verdad? La proyección, la introyección, la racionalización, la sublimación, bla, 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 y ahí van. Pero no son una creación freudiana. Y los mecanismos de defensa, si nosotros leemos a Anna Freud, están hechos para que el yo se defienda. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, si bien es cierto, Freud usa un concepto como la introyección, no es para defender al yo, es más bien para explicarnos cómo se forma el yo. ¿Verdad? Cuando Freud habla de proyección, lo que nos dice es, el yo está tan debilitado que necesita armar afuera lo que no puede tramitar adentro.
¿verdad? Pero Ana Freud te dice, el yo proyecta afuera para defenderse de lo que lo está atacando. Freud dice, no se está defendiendo de nada, es, no puedo aquí, lo tiro para allá. Entonces, ahí es la primera ruptura. Con Melanie Klein voy a ser mucho más reservada porque yo no soy tan experta en relaciones, en la teoría de relación de objeto, que es la teorización de Melanie Klein. Pero Melanie Klein, ¿dónde se separa de Freud? Que Melanie Klein va a proponer que en el desarrollo psicosexual, mientras Freud propone un recorrido por las cinco etapas de desarrollo psicosexual, oral sádico, ¿verdad? Todas estas que no sé si conocen, después pasa anal, después pasa fálica, después pasa genital. Es un recorrido de 5 estadios, ¿verdad? Que donde el niño va resolviendo de diferentes formas para llegar como a constituir la adolescencia y de ahí la adultez, digamos, pero esa es la propuesta freudiana. Melanie Klein va a proponer solamente 2 pasajes, que es un pasaje esquizoide y un pasaje depresivo, ¿verdad? Y además va a proponer que hay un super yo como primigenio y una castración primigenia, ¿verdad? Que nos antecede casi. Y desde ahí resuelve para poder hablar del yo. Entonces hay un gran desencuentro de la teoría freudiana como tal. No estoy diciendo que sea buena o mala. Digamos, hay gente que trabaja desde Klein, que es excelente, ¿verdad? Pero sí es un desencuentro muy profundo de la teoría freudiana. Entonces, estas 2 grandes mujeres del psicoanálisis, cuando llegan a Norteamérica, las 2 se unen para formar el psicoanálisis del yo, del cual después va a devenir toda la línea, cuando se cruzan con Fritz Perls y Viktor Frankl, toda la línea humanista del yo, ¿verdad? Pero sí hay un desencuentro con el cuerpo del psicoanálisis. Es por ahí. Okay. Bueno, entonces la idea es que ustedes puedan ir leyendo esto, ahora sí, que tomen los vasallajes para adelante, para que podamos empezar ya a ver el punto de vista de cómo se arma el síntoma, cuáles son las negociaciones, y que veamos con la primer tópica y la segunda tópica cómo es que eso se empieza a resolver. ¿Verdad? Por eso me interesa en que se ya hayan por lo menos manoseado los casos para que los pudieran ir pensando conforme vayan leyendo los vasallajes. ¿Verdad? Si no lo han hecho, pues ni remedio, no lo han hecho, pero si pueden hacer por lo menos el intentito de ojear el casito que les haya tocado, ¿verdad? Para que ya cuando ustedes vayan leyendo los vasallajes, puedan por lo menos ir pensando, empezando a masticar de qué se trata eso que están leyendo. ¿Verdad? Para que lo puedan ir aproximando desde ahí. ¿Preguntas, dudas del texto de hoy o de los textos anteriores? ¿No? Ok. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes y que se entretengan mucho con la segunda parte del texto del yo y el hecho. ¿Está bien? Listo, muchas Muy gracias. bien. Luego, profe. Buenas noches. Gracias. Feliz semana. Buenas noches.